La lluvia está deteniendo a nuestros hermanos, pero pues damos gracias a Dios por los que están llegando. Un abrazo especial. Hola Danielito, un abrazo especial de parte de nuestro Dios en esta noche. Damos gracias a Dios que aunque llueve, podemos sentir el amor de nuestro Dios en nuestra vida. Esperamos un momento mientras que nuestros hermanos ingresan. Camilo, buenas noches. Hermano Gonzalo, hermana Rocío, buenas noches. Un abrazo para ustedes y sus familias. Damos gracias a Dios. Qué alegría poderlos ver. Pues no los veo aquí, pero sí los veo ahí conectaditos. Entonces, Yasmincita, un abrazo. Sadid, un abrazo. Buenas noches para todos los que siguen ingresando. Un gran abrazo para todos. Damos gracias a Dios. Y pues quiero enviar, no están conectados, pero yo sé que estarán mirando de pronto la predicación luego, y quiero enviar un abrazo y decirles a nuestros hermanos que nuestros hermanos López, Marcilia y Carmenza López, están pasando quizás uno de los momentos más difíciles, una de las etapas más difíciles, y es despedir a su señora madre, quien falleció el día de hoy. Les enviamos un abrazo, nuestras oraciones, nuestras peticiones encaminadas para que Dios les dé fortaleza. Sabemos que de esa familia son bastantes miembros, y pues desde aquí, desde nuestro corazón, y yo sé que ustedes ahorita que ya se informan, también estarán, porque sé que somos una familia en Cristo. Y nuestro tema de este mes, cerrando etapas, amén. Y en esta noche vamos a hablar sobre las etapas que vienen. Ya muchos de nuestros hermanos han compartido hermosas meditaciones, y quizás algunas frases muy bonitas que han dicho, pues quizás también salgan hoy. Y voy a empezar leyendo el Salmo 74. El Salmo 74 dice así. Dice: ¿por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste. Y sigue diciendo y haciendo muchas oraciones de lamento, porque muchos de los salmos que nosotros leemos muestran frases que son muy humanas, son muy de nosotros, son muy humanas, y también a su vez pues los salmos también traen grandes promesas para nosotros los hijos de Dios. Muchas veces en ninguna parte quizás vemos una señal, quizás nuestros hermanos estarían confiando y pidiendo a Dios que el Señor respondiera de una manera o de otra su petición, al igual que nosotros en nuestra familia. Hemos estado ahí, quizás en una etapa muy difícil de nuestra vida. Y quizás este salmo lo escribió un personaje que estaba pasando por una de las etapas más difíciles de su vida, donde se sentía solo y abandonado por Dios,
Vemos que inicia: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué no? En la versión Reina Valeria dice: ¿por qué nos has desechado para siempre? Y vemos que esta expresión es una expresión muy humana. Quizás yo también lo he vivido. Y cuando uno está pasando por una etapa un poco difícil, donde no hay respuestas, donde no se ve que Dios parece que no estuviera escuchando nuestra oración, parece que Dios no estuviera cerca de nosotros, parece que la incertidumbre ha llegado a nuestra vida y que no encontramos respuestas de parte de Dios, pues estas etapas son las quizás las que marcan más nuestra vida. Nosotros somos muy felices cuando estamos pasando por los gozosos, como dicen el dicho, somos muy expresivos, tratamos de mantener la felicidad, pero pues el gozo del Señor implica que también estaremos en unas situaciones muy difíciles, ¿no? Y todo proceso implica etapas, todo proceso implica etapas. Por eso llamé esta meditación una vez más, porque quizás ustedes tengan más etapas que yo, o yo haya vivido más etapas que ustedes. Y no se refiere solamente a las etapas de niñez, de adolescencia, no, sino a las etapas que espiritualmente uno tiene que ir escalando para hallar la gracia de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos estar prestos a seguir la voluntad de nuestro Dios, ¿cierto? Y quizás todos hemos vivido esa voluntad de Dios de manera diferente. Quizás para algunos de ustedes hoy fue un día muy feliz porque hubo cosas que les alegraron la vida profundamente. Y vemos que para otros de nuestros hermanos quizás hoy fue un día muy triste porque pasó cosas, digamos, difíciles que van a marcar nuestra vida para siempre. Pero dice en Romanos 12:2, voy a leer, dice la palabra del Señor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Qué hermoso pasaje que podemos ver, donde nos dicen que nosotros no debemos imitar las costumbres, sino que debemos ceñirnos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la palabra más adelante, que es buena, agradable y perfecta. Y nosotros lo hemos experimentado quizás en muchas cosas. Quizás para muchos de ustedes este mes ha sido de gran bendición porque lograron adquirir algo bueno para sus vidas, están estrenando un trabajo, tienen una perspectiva de un trabajo. Pero no para todos es igual. Pero dice la palabra del Señor, y mirando este salmo, cuando yo estaba estudiando el salmo, yo decía, quizás yo en mi humanidad también he dicho: Señor, ¿dónde estás? Porque no te veo. Señor, no encuentro respuesta en mi oración. No logro ver dónde está tu respuesta a lo que mi alma en la oración, mi vida entera está preguntando. Y cuando nos ceñimos a la voluntad de Dios, quiere decir que nosotros debemos entregar todas las cosas a Dios. Pero decirlo suena muy fácil. Decirle: no, abandones en Dios, entregue todas sus cargas a Dios. A veces suena fácil para nosotros decirlo, pero mucho más difícil hacerlo. Es un poquito más complicado cuando se debe hacer. Pero vamos a ver un ejemplo de un hombre que pasó por muchas etapas en su vida. Y es la vida de Abraham. Ya todos nosotros la hemos. Y voy a tomar unos textos puntuales para que vayamos avanzando. Entonces dice en Génesis 15, el versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera. Vamos a ver la vida de Abraham, un hombre que pasó por muchas etapas en su vida. Y dice Génesis 15, el versículo 1 y 2, dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Vea qué dice ahí? Tu
tu recompensa será grande, será poderosa, será única, ¿sí? Y quizás a nosotros también nos ha dicho el Señor a través de sus siervas, a través de la palabra, nos ha dicho, no solamente no temas Abraham, sino no temas Daniel, no temas Sadid, no temas Omaira, no temas Carmenza, porque tu recompensa será grande. Y vemos que él recibió en esa etapa de su vida, estaba feliz, estaba muy, muy contento, porque cuando uno escucha de la boca del Padre que le dicen, no tema, mire usted su recompensa, usted va a ser premiado, pues uno, claro, se pone muy feliz. Y quizás uno dice, esperar todo lo mejor, casa, carro, beca, todo lo que venga, ¿cierto? Pero ya a Abraham más adelante le dice también el Señor que mire las estrellas allá en el cielo y que contemple, porque así como son las estrellas, así sería su descendencia. Y él en este pasaje dice, y Abraham le respondió, oh Señor soberano, él lo respetaba, oh Señor soberano, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Entonces vemos que la respuesta humana, nuestra respuesta humana, siempre va en contravía de Dios. Dios le acababa de decir que tendría una recompensa muy grande. Y él le responde, oh Señor mío, pero si ni siquiera tengo un hijo, ¿de dónde me van a salir descendientes? Entonces vemos que muchas veces nuestra humanidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos, nos lleva a ir siempre en contravía de Dios. Pero una vez más, se llama esta predicación, una vez más el Señor tiene misericordia. Y quizás las etapas se tienen que ir dando de acuerdo a la madurez que cada uno de nosotros vamos dando. Entonces dice que más adelante, voy a contextualizarlos, dice que más adelante, en vista de que no había heredero, pues la esposa de Abraham tuvo la fabulosa idea de darle a la sierva para que tuviera un hijo. Y efectivamente tuvo un hijo, pero con ese hijo también tuvo muchas dificultades, ya que tuvo que también sacarlos, expulsarlos, enviarlos al desierto. Ya nosotros hemos leído en varias ocasiones, y bueno, si alguno de ustedes no lo ha leído, pues lo puede ver a partir del capítulo 15 de Génesis. Y más o menos, los estudios de esos dicen que más o menos 25 años después de que Abraham recibió esta promesa de que sería grande, recibe el cumplimiento de la promesa y nace su hijo Isaac, ¿cierto? Nace su hijo Isaac de su esposa viejita y todo, pero Dios la bendijo y tuvo a su hijo, ¿verdad? Pero dice en Génesis 22, el versículo 1 y 2, vea unos capítulos más adelante. Génesis 22, 1 y 2 dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien amas tanto, y vete a la tierra de Morián, allí los sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Mire, aquí ya la etapa es diferente. La etapa de la alegría de recibir la promesa fue una. La etapa del cumplimiento de esa promesa que se hace tan de larga espera. A veces nosotros recibimos una promesa y quizás pensamos que va a ser en poco tiempo. Y el tiempo de Dios pues no es el mismo tiempo nuestro. Entonces los estudiosos dicen que más o menos pasó 25 años en recibir el hijo. Y luego le dice, cuando el muchacho es joven, que vaya y lo sacrifique. Entonces es otra etapa. Entonces nuestra vida viene como en etapas que suben una vez más, bajan una vez más, ¿cierto? Y dice que Abraham, todo, su promesa, su esencia, el cumplimiento de su ministerio, de su fe, pues estaba en su hijo, que era la descendencia que le iba a dar. Y no era precisamente el hijo que había tenido con la sierva. Entonces,
podemos pensar qué emociones o qué sentimientos pudo haber tenido Abraham en ese momento, cuando todos ustedes los que están aquí conectados tienen sus hijos, ¿cierto? Y le dice, bueno, vamos a sacrificar a su único hijo, lo único que usted tiene, vamos a sacrificarlo. Bueno, podríamos pensar, bueno, pero si lo manda a sacrificar, pues ¿para qué me lo dio? Si yo se lo pedí y él me lo prometió, entonces ¿para qué me lo dio? Y nosotros a veces hablamos irrespetuosamente frente a Dios. Gracias a Dios Él es misericordioso y nos perdona. Un abrazo, hermano Gilberto, Dios lo bendiga. Y dice que él respondió, bueno, quizás él pensó, bueno, si me lo iba a quitar, ¿para qué me lo dio? Y muchas veces nosotros pensamos así. Cuando estamos aferrados a un trabajo y nos despiden, bueno, si el Señor permitió este trabajo y si me dio este trabajo, pues ¿por qué me lo quita? ¿Cierto? Pero no pensamos que de pronto la proyección que tiene Dios para nosotros es más grande o mejor para que se cumplan sus promesas en nuestra vida. Entonces vamos a decir que nosotros también pensamos muchas cosas, que quizás nuestra mente nos lleva a pensar cosas que ofendemos a nuestro Dios. Y vuelvo y lo digo, gracias a Dios, la misericordia de Dios es tan poderosa que no tiene en cuenta todas esas necedades que nosotros podemos pensar. Vamos rápidamente a Génesis 22:12. Y le dice, Génesis 22:12, más abajito de donde estamos. Le dice, no pongas, alto, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. Entonces ya el Señor había probado que Abraham era un hombre de fe y que le amaba y que le obedecía, ¿cierto? Entonces le dice, no ponga, ya no necesito que lo mate porque ya me probó, ya estoy satisfecho, ¿cierto que sí? Y vemos que en este proceso, pues los sentimientos, yo me imaginaba a Abraham caminando con su hijo. ¿Qué pensaría él mientras que iba subiendo o qué le conversaría a Dios mientras él iba pensando, ¿cierto? Como ustedes y yo, quizás en medio de los problemas y la dificultad, mientras que uno va caminando, mientras que uno está haciendo las cosas, uno va conversando con Dios. Y Dios probablemente lo escucha a uno y lo mira con esos ojos inmensos de amor y de misericordia. El número uno para Abraham, pues indudablemente era Dios. Él venció el dolor de querer ofrendar a su hijo. Quizás el enojo, quizás él dijo, pero si me lo iba a quitar, ¿para qué me lo dio? Pasó por una etapa de enojo. O quizás le dio incertidumbre, no saber qué era lo que quería Dios. Tal vez también pudo haber sufrido de ansiedad, como lo sufrimos hoy en día. Pero todo esto solamente lo llevó a ver el gozo que tuvo cuando Dios le dijo detente, porque ya no necesito que lo hagas. Ahí él entendió que todo eso era para bien. Y podemos ver que este hombre Abraham pasó por estas etapas, como lo vuelvo a decir, una vez más volví a sentir tristeza, una vez más volví a sentir gozo, una vez más, igual que nosotros, mis hermanos. Una vez más sentimos tristeza, una vez más sentimos gozo, una vez más sentimos alegría, una vez más nos caemos, una vez más nos podemos levantar. ¿Cuántas veces me he caído yo? Infinidad de veces. ¿Y cuántas veces me he tenido que volver a levantar? Muchas más. Y aquí en adelante, ¿cuántas más? Cada uno de nosotros, ¿cierto? Y cada etapa en nuestra vida es como un capítulo de un libro que se cierra. Que se escribió ya en nuestra historia, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, pero debemos seguir adelante, que Dios está con nosotros. Vamos a ver en Gálatas 5, la primera partecita del versículo 16, Gálatas 5, 16, y vamos a ver que el Señor dice que dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Dice, dejen que el Espíritu guíe su vida. Dice en la primera parte de Gálatas 5:16. Dejen que el Espíritu guíe su vida. Cada uno de ustedes, el Señor en esta noche nos dice, dejen que el Espíritu guíe su vida. Y esa es una palabra que habló a mi vida, porque pasando por situaciones y por etapas de lágrimas y de tristezas y de sollozos, cuando uno se le olvida que el Señor le dice, deje que mi espíritu guíe su vida. Y pude entender que muchas cosas uno ha hecho mal.
¿cierto? Quizás se levanta esa naturaleza humana para decir, no, Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Pero Dios va a permitir que esta etapa que estemos viviendo, que sea de tristeza, de angustia, de dolor, de dificultad, de tempestad, o lo contrario, de alegría, de gozo, de regocijo, quede grabada en nuestra historia y en nuestro libro que se llama, el mío se llama Mayra. Y cada uno va escribiendo sus capítulos y sus etapas, ¿cierto? ¿Para qué? Probablemente quizás les sirvan a otras personas. Porque de acuerdo a la voluntad de Dios, Él está ahí. Y recordemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Y podremos decir, Señor, qué bueno hay en ver a mi mamá enferma. Señor, qué bueno hay en no tener trabajo. Señor, qué bueno habrá en ver morir a nuestro familiar, a nuestra mamá, a nuestro ser querido. Qué bueno habrá. Pero el Señor es tan misericordioso que en todo eso nos levanta para su victoria, para mostrar su gran amor en nuestra vida. Muchas cosas tendremos que aprender y esas etapas son las que quedan grabadas en nuestra vida espiritual. Todas esas enseñanzas maravillosas. Porque cuando uno no puede aprender de los demás, uno tiene que aprender en el propio pellejito de uno. ¿Para qué? Para que uno madure y para que uno vea la grandeza de nuestro Dios. Vemos que Abraham todavía es mencionado. Y todas esas naciones que salieron de él, se cumplió la promesa que el Señor, que como las estrellas, sería la bendición de Abraham. Pero Abraham no escribió ningún libro, no fue famoso por escribir, pero está en todas las Biblias y está en todas las culturas religiosas. Abraham no gobernó un gran imperio, una gran nación, no lo hizo. No fue jefe de grandes ejércitos, ni batalló, ni peleó, como quizás lo hizo David. No inventó nada, no hizo nada extraordinario. No hizo nada que no fuera humano, ¿cierto? Lo único que hizo fue que él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios, a esa promesa que le había hecho inicialmente, donde le dijo que él iba a ser grande y le obedeció. Su nombre es grande y recordado por su historia de vida, por lo que hizo en su vida y porque de él nacieron grandes naciones y se cumplió lo que en Génesis 12 Dios le había prometido. Él obedeció. Su promesa nos alcanza también a nosotros. ¿Por qué? Porque dice que en él todos los pueblos de la tierra serían benditos. Y eso nos incluye a ustedes y nos incluye a nosotros. Todos seríamos benditos en él. Entonces podemos ver que hasta el día de hoy podemos dar gracias a Dios por ese hombre, por ese varón que fue Abraham, que tuvo altibajos y muchas veces se cayó, sí. Y que quizás nosotros una vez más tenemos que reconocer que nos equivocamos, que quizás hacemos lo del que escribió el Salmo 74 con el que empecé, ¿sí? Y frases muy confrontantes con Dios. ¿Dónde estás? Yo no te veo. ¿Por qué me has desechado para siempre? ¿Por qué no me ves? No veo, dice el versículo 9, no veo tus señales. No hay profeta entre nosotros. No hay cuándo, dice el 10, hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador. Y son palabras muy nuestras, muy nuestras. Y si usted, mi hermano, no las ha dicho, entonces nosotros somos los pecadores. pero vemos que sí, es muy humano. Entonces, una vez más, confiemos en la promesa de nuestro Dios. Una vez más, confiemos en que el Señor estará cerrando esas etapas y estará abriendo otro capítulo que se escribirá en nuestra vida. Otra etapa, otro capítulo, otro ciclo que iniciaremos. Cada vez que nos levantemos, iniciaremos una nueva historia, iniciaremos una nueva etapa que también llegará a su fin, ¿cierto? Pero que solamente en Dios podemos tener la fortaleza, la misericordia de Dios nos sostendrá porque Él dice que somos benditos en Él. Entonces, para mí es de gran gozo, mis hermanos, el haber podido estudiar esta palabra, porque sí me habló un Dios al corazón,
porque muchos de ustedes saben por lo que hemos estado pasando en mi familia. Y es una etapa dura, es una etapa que uno no quisiera vivir. Quizás muchas familias también tienen a sus papás enfermos y son etapas muy difíciles, ¿cierto? Pero podemos encontrar el regocijo de nuestro Padre cuando nos dice: dejen que el Espíritu los guíe, dejen que yo haga la obra, que yo no me he olvidado de ustedes, que yo estoy ahí para fortalecerlos. Eso es lo que realmente vale la pena. Y al cerrar etapas podemos darle gracias a Dios por lo que aprendimos, por lo que quedó atrás, porque de todo eso Dios nos dejó una enseñanza maravillosa. Y quizás yo ya no soy la misma de hace 20 años, ya las diferentes etapas me han ido puliendo, me han ido quitando el callito que tenía, han ido quitando toda esa escoria que uno tiene, y cada día la lima y la lima del Señor va puliendo lo que somos, tesoros en sus manos. Entonces, mi hermano, usted es un tesoro en las manos de Dios, y yo no sé qué etapa esté viviendo en este momento, pero lo que sí sé es que Dios dejará una hermosa enseñanza en nuestra vida, en su vida, en mi vida, en nuestra familia, en su familia, que perdurará para siempre, porque queda escrita en el libro de nuestra vida, de nuestro corazón. Y ahí podremos acudir cuando digamos: se me olvidó qué me ocurrió en esta etapa. Podremos en nuestros recuerdos saber que Dios estuvo con nosotros. Entonces, mis hermanos, un gran abrazo, un gran abrazo. Espero que todos podamos de una manera especial llevar a nuestras hermanas Marcilia y Carmenza en nuestras oraciones, a su familia, para que Dios sea impartiendo fortaleza en ellas y para que ellas puedan ver la misericordia de Dios a través de lo que pueda, la paz que pueda llegar a sus corazones. A ustedes muchas gracias. Una noche bastante fría porque está lloviendo, pero que el Señor los acompañe, y pues bueno, qué rico volverlos a ver. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.